La desigualdad es más violenta que cualquier tipo de protesta. Quisiera empezar este video con esa frase que lamentablemente no reconozco al autor, pero creo que engloba una de las características más importantes que ejemplifican la violencia social. La violencia social se entiende como aquella violencia que afecta la integridad de una persona o un colectivo en su sentido físico, racional y emocional. Un ejemplo de este tipo de violencia social sería, por ejemplo, la discriminación a migrantes o el gran realce entre feminicidios que se ha dado en los últimos años. Ahora bien, ¿por qué desigualdad social? Desigualdad social es una de las énfasis o una de las bases por las cuales se empieza a desarrollar la violencia social aquí en Costa Rica y también en cualquier parte del mundo. Debido a que son sus características lo que crea un ambiente donde una persona no pueda desarrollarse a su nivel más grande, sino que crea causas, efectos que afectan a su desarrollo y que posteriormente pueden llevarlo o guiarlo hacia un camino criminal. En criminología se entiende que una persona no es delictiva por naturaleza, o sea, no tiene ese instinto de crear daño, o por lo menos no es algo biológico, sino que se estudian los factores sociales, los factores y el contexto que rodean a la persona que lo llevan a, cometer un crimen. Uno de estos factores que podemos tomar en cuenta relacionado con la violencia social radica en la desigualdad social. Aquí en Costa Rica nos han hecho entender que esta temida guerra de narcotráfico y demás tiene su sentido en una otra edad, una imagen donde vemos a la otra persona como un otro y por lo tanto no nos importa lo que le pase a esa persona, mientras lo que hace no me afecte a mí. Este sentido de otra edad nos ha alejado no solo desde un sentido empático, sino desde un sentido ético, puesto que vemos a la otra persona en un ámbito que no solo se aleja de mí, sino que tiene sentido que su vida termine de manera violenta, puesto que sus acciones, sus decisiones los llevaron a ese final. La desigualdad social nos muestra que estas personas, que en mayoría son jóvenes, no entran en ese ámbito por una decisión propia o una decisión totalmente libre de ideas de, por decirlo así, de una libertad propia, sino que son características de su vida juvenil, por decirlo de alguna forma, lo que lo lleva a ese camino. Podemos ver este tipo de característica en el poco atención o la poca atención que se le ha prestado al sector del el sector académico, el sector educativo aquí en Costa Rica. Al recortar tanto presupuesto al sector educativo, no solo se está recortando una institución, se están recortando becas, se está recortando atención a muchas personas, a muchos jóvenes que al no ver su vida priorizada como prioridad, por decirlo de algún modo, se guían o buscan unas opciones más rápidas de beneficio económico que les ayude a salir de su estatus social. Y lamentablemente aquí en Costa Rica esa salida más rápida se encuentra en vías del narcotráfico o vías de crimen. Entonces, no hay un libre albedrío en esta decisión, sino que sus decisiones han sido caracterizadas por una idea de desigualdad social. No solo crea este sentido donde la persona se desvía de su conducta, sino que crea un sentido más violento, más inseguro, no solo para ellos, sino para la sociedad. Entonces se crean estos sentidos de, por decirlo en colegios, se crean sentidos de bullying, de discriminación, de violencia intrafamiliar, de crimen organizado. Todas estas características que llevan a un joven no solo a desviarse de su camino,
sino afectar negativamente a aquellos que lo rodean, aun si no forman parte de su círculo familiar. Ahora, esta violencia social con su base en una desigualdad social, no viene, no, la persona no la crea desde sí mismo, sino que viene de figuras de poder más grandes, figuras con mayor influencia en su vida, que crean diferentes acciones que no solo lo alejan de su fin, sino que le extiende el camino, por decirlo de alguna forma, le crea más dificultades. Entonces, la violencia se alimenta de esta desigualdad social, se alimenta de esta imposibilidad de la persona de salir, de encontrar una seguridad propia, sino que se alimenta de esta y más bien la reproduce en diferentes tipos de violencia, como ya lo mencioné. Entonces, aquí en Costa Rica, lamentablemente, nos hemos fijado enteramente en un sentido de violencia único, por decirlo así, el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato, pero no vemos más allá, o sea, no alzamos la mirada hacia lo que provoca ese acto y generalmente lo culpamos a un sentido extranjero o a consecuencias de despliegues en otros países, pero no miramos aquí en Costa Rica cuánta atención se le está poniendo a ese joven, cuánta atención se le está poniendo a esa persona que inevitablemente termina desviándose y en lugar de proveer o poner la vida de esa persona como prioridad en la atención de la resolución de ese conflicto, más bien atacamos el problema desde un punto más culpativo, por decirlo así, más culpable. Lo culpamos y no buscamos la razón de ese acto violento. Entonces, lamentablemente, aquí en Costa Rica, la violencia social no solo se explica a través de razones palpables, sino que tiene un sentido más estructurado, un sentido donde más bien las personas dejan de convertirse en algo importante y se convierte solamente en una cifra. Es por eso que en los últimos años el nivel de violencia ha escalado porque más bien de frenar esa violencia desde su punto inicial, más bien se ha atendido a otras cosas, se ha atendido a una resolución alejada, lo que convierte un ámbito violento como el actual. Entonces, la violencia social tendría su resolución solamente cuando la persona se convierta en la prioridad de figuras de poder, no como un deseo de solucionar solamente el conflicto, sino de encontrar maneras en la sociedad en donde esa persona pueda desenvolverse de manera correcta, donde pueda cerrar esa brecha de desigualdad social que le permita desarrollarse como persona en un ámbito económico seguro, donde no arriesgue su vida y la de las demás personas. En Costa Rica, lamentablemente, esta desigualdad social, aunque sí afecta la vida de muchos adultos, está afectando directamente en la vida de los jóvenes que no encuentran solución o encuentran una solución rápida a sus problemas solamente a través de sus medios criminales. Entonces, lo que debemos hacer como sociedad es mirar más allá del problema como algo inmediato, sino mirar las razones complicadas que lleva a su desenvolvimiento.